Bueno, continuamos. Por ahí se corta la interferencia. Así que está dividido esto en dos partes. Con respecto al concepto de territorio, como les decía, tiene que ver con algo espacial, con el espacio geográfico en sí, delimitado como es el territorio nacional, vuelvo a repetir, pero también es una construcción social, porque es a través del tiempo que ese territorio se ha delimitado a través de los límites, ¿sí? Y así todos los estados, no solamente el estado argentino, muchas veces a través de conflictos, de común acuerdo, a través de consensos internacionales, los estados, los territorios, los estados, perdón, se fueron delimitando, ¿sí? Y fue fruto de la misma sociedad que lo fue organizando y que se fue apropiando y dominando una parte de la superficie de la tierra terrestre. Ahora, también el concepto de territorio tiene que ver con el concepto de soberanía, porque el Estado ejerce soberanía sobre ese territorio y la soberanía, como lo definimos el año pasado, es la capacidad de ejercer control, dominio, de defender su territorio, o sea, que es su ámbito de acción, pero también de organizar a su sociedad, ¿no? De impartir una serie de normas, por ejemplo, para el bien común, ¿no? Para organizar su sociedad. Y a su vez a la sociedad también la defiende, la organiza. Y en el caso, si pensáramos en el ambiente, o sea, el Estado ejerce soberanía sobre ese territorio y dentro de ese territorio los bienes o recursos naturales que en él se encuentran, ya sea el suelo, el agua, ¿no? Y todo lo que pueda producir con la naturaleza. O sea, es propiedad del Estado. Entonces, cuando hablamos de territorio, tiene que ver con el poder, con el dominio que ejerce el Estado. Podríamos decir un territorio un campo tiene un dueño, que es un propietario. Bueno, el propietario ejerce territorio sobre esa superficie, sobre esa hectárea en particular. También una empresa, podríamos pensar en Baggio. Baggio tiene 2 manzanas, si no me equivoco, donde trabaja haciendo jugo, haciendo salsa de tomates, creo que bebidas, creo que vino también hace, pero bueno, no viene al caso, sino a lo que yo voy es que esas 2 manzanas serían el territorio de la empresa. Y así podríamos empezar en muchas empresas más, o por ejemplo nosotros desde lo cotidiano ejercemos territorio, o sea, dominio sobre una parcela de esta ciudad, que puede ser todo lo que es el terreno que involucra nuestra vivienda, nuestra casa, ¿sí? Entonces, fíjense que distintas maneras tenemos de expresar lo que es el territorio, que es el dominio que se ejerce sobre una porción, ¿está? ¿Quedó claro? Pregunten, levanten la mano, como yo siempre digo. Ahora, el concepto de territorialidad tiene que ver con algo social, porque es, digamos, cómo la sociedad ejerce ese dominio, cómo construye su identidad en ese territorio a través de una cultura en particular, a su vez cómo la sociedad se relaciona con otros, cómo obedecen normas, ¿sí? Y eso tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que los seres humanos ejercemos una forma de propiedad sobre el territorio y tenemos distintas formas de vincularnos con las sociedades. En el caso de los animales, un animal que levanta la patita y rocía un árbol con su orín, eso es marcar territorio, o sea, es como que su sentido de pertenencia va a estar ahí en ese lugar. En el caso nuestro también, en la medida que nosotros tengamos conocimiento de nuestro país, de los recursos que nosotros tenemos, a su vez de cómo vamos construyendo el vínculo con otras personas, ¿sí? Eso es territorialidad. Es cómo ejercemos dominio y cómo conocemos a nuestro territorio, cómo nos relacionamos, ¿no? La cultura que nosotros tenemos dentro del territorio, ¿sí? A ver, pongo un ejemplo un poco más claro para que se entienda. Hoy por hoy, la territorialidad tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía, es decir, por ejemplo, ante esta pandemia que estamos viviendo, es
cómo nosotros acatamos deberes cívicos. Es decir, el Estado, el presidente nos dice, quédate en tu casa, ¿sí? Bueno, por el motivo que todos ya sabemos y ya habremos escuchado mucho, eso es territorialidad también, porque tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, cómo nosotros apuntamos al bien común, obedecemos normas, ¿sí? Somos solidarios el uno con el otro. Yo creo que esa manera es territorialidad, es ver cómo nosotros también nos relacionamos con los otros, con la naturaleza, ¿sí? Es ese sentido de pertenencia que nosotros tenemos hacia nuestro lugar y cómo nosotros nos movilizamos, porque es como que se construye a su vez una conciencia y un modo operandi, es decir, una forma de accionar dentro del territorio. No sé si por ahí lo estoy mareando mucho. ¿Sí? La territorialidad tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro territorio, tiene que ver cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros para el bien común, para cómo cuidamos nuestros recursos naturales, ¿sí? Por ahí pensándolo así. Y dentro de lo que es en la pandemia hoy, que en realidad se está produciendo, tiene que ver cómo nosotros por ahí nos cuidamos los unos a los otros, cooperamos, somos solidarios y cumplimos con un deber cívico. Quédate en tu casa. ¿Podés salir? No. ¿Hacer la tarea? Sí. Bueno, esto un poco cerrando el concepto de territorio y territorialidad, ¿sí? Territorio es el aspecto físico, pero que también es una construcción social, y la territorialidad tiene que ver más bien con algo social, con el comportamiento, con el ejercicio público que nosotros tenemos en los lugares, cómo nosotros cuidamos a los otros, ¿sí? Cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, ¿sí? No todas las sociedades ni todas las comunidades se relacionan con su territorio de manera igual, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver con un texto que es extraído del Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo a nivel internacional muy importante que está dentro, o sea, forma parte de lo que es un banco de datos, o sea, como que le provee de información a las Naciones Unidas. Y este organismo lo que hace es, en teoría, asesorar a los países o a las comunidades que son más vulnerables, como las comunidades aborígenes, en este caso de Centroamérica, y establece políticas de acción, los guía, los ayuda para el desarrollo de esos pueblos, ¿sí? En cierta forma, estas comunidades aborígenes de Centroamérica, que es un pequeño texto que le explica cómo se relacionan con la naturaleza y demás, la idea es poder visualizar, ver, distinguir en ese texto el concepto de territorialidad, que es lo que yo le estoy hablando, y quizás en alguna pequeña apartado del texto reconocer el concepto de territorio, ¿sí? El territorio es el aspecto físico, ¿sí? Que quede claro esos conceptos que se vinculan mucho. Bueno, hasta acá llegó mi video explicativo. Si quieren lo pueden volver a ver. Yo creo que, bueno, esto ha sido como parte de un recurso que se me ocurrió a mí para poder llegar más a ustedes. Saludos a ustedes, quédense en sus casas, cuiden a sus familias, cuídense ustedes, ¿sí? Yo creo que esto es una lucha de todos, ¿sí? Y estamos todos colaborando con las decisiones que se toman desde el Estado Nacional, que es nuestro presidente. Todos estamos escuchando hasta cuándo se va a extender la cuarentena, no lo sabemos, pero bueno, mientras tanto, hagamos el bien. Ejerzamos el concepto de territorialidad a través de una ciudadanía totalmente responsable. Así que, vamos, ustedes pueden. Adiós.